Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días. Les informo que hemos concluido la mesa directiva de esta comisión permanente. Vamos a entrar a una agenda política en donde prioritariamente se hablará de, por supuesto, todos los temas que los grupos parlamentarios definan a propósito de la situación política nacional y en específico de los lineamientos que se están debatiendo para las y los comunicadores y evidentemente las audiencias. Si me permiten, voy a fijar una posición y estoy a sus órdenes para preguntas y respuestas. Es muy peligroso que desde el poder se genere una campaña contra los periodistas, contra los medios de comunicación y en general contra la libertad de expresión. Podemos ver señales preocupantes de que esta campaña continúa avanzando desde distintos frentes. Desde el poder se descalifica de manera permanente a quienes investigan, cuestionan o publican información incómoda. Al mismo tiempo, se promueven lineamientos que pueden limitar la libertad de expresión en un contexto marcado por el debilitamiento de los mecanismos de transparencia. En algunos estados se impulsan medidas para registrar, clasificar o decidir quién puede ser considerado periodista, en contradicción con el criterio amplio establecido en el artículo 2 de la Ley para la Protección de Periodistas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que protege el ejercicio sin exigir título profesional. Esto es, la ley dice que no debe definirse a un periodista por su título profesional, por su remuneración, por su periodicidad, ni, por supuesto, puede ser este carácter de periodista definido nunca por una autoridad. Restringir la calidad de periodista puede excluir arbitrariamente a comunicadores de los mecanismos de protección y convertirse en una forma de control sobre la libertad de expresión. Restringir la calidad de periodistas o estigmar a las personas por hacer periodismo, sin lugar a dudas, hoy es un tema altamente preocupante para nuestra nación. No podemos normalizarlo. La libertad de expresión rara vez se cancela de un solo golpe. Se restringe poco a poco mediante descalificaciones, procedimientos, amenazas de sanción, acoso judicial y reglas ambiguas que generan incertidumbre. En un país donde numerosos actos de corrupción, abusos e irregularidades han salido a la luz gracias a las investigaciones periodísticas, no podemos permitir el menor intento de intimidar o desacreditar a quienes investigan y publican información de interés nacional. Proteger su trabajo no significa otorgar privilegios, significa defender el derecho de toda sociedad a conocer la verdad y a exigir cuentas. El objetivo del poder es que el miedo haga el trabajo de censura, que periodistas, medios y ciudadanos comiencen a preguntarse si vale la pena investigar, publicar o cuestionar. Cuando una persona se calle por temor a las consecuencias, la autocensura estará comenzando. Y mientras desde el poder se insiste en confrontar a la prensa, la violencia contra los comunicadores continúa. Reporteros Sin Fronteras ha documentado 7 periodistas asesinados en México durante este año, prácticamente uno por mes. Artículo 19 señala además que durante 2024 se registraron 639 agresiones contra la prensa, una cada 14 horas. Mientras siguen asesinando periodistas desde distintos micrófonos, lejos de protegerlos, se les estigmatiza. Las instituciones del Estado deberían utilizar todas sus capacidades para proteger la libertad de expresión, garantizar la transparencia, prevenir las agresiones y combatir la impunidad. Nunca
El poder se debe ocupar para vigilar, descalificar, intimidar o inhibir a quienes ejercen el periodismo. Ningún gobierno democrático combate a la prensa. Por el contrario, garantiza las condiciones para que pueda investigar, preguntar y publicar con plena libertad. La crítica no es una amenaza para la democracia. La amenaza es el silencio generado por el miedo. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Diputada, ahorita el diputado Ávila dice que la oposición para ellos, para Morena, no existe y que lo único que se dedican es a difamar a la presidenta, a su gobierno y a su partido. Cuando les conviene, pues no existimos, y cuando sí, pues ahí estamos presentes, ¿no? Las cámaras. Bueno, evidentemente México es un país plural. No importa quién lo cuestione, esa es nuestra realidad. Las últimas elecciones demostraron que hay un 54% de los mexicanos que les gusta el gobierno y un 46% de los mexicanos que les gusta la oposición y que no les gusta el gobierno. Tratar de anular a casi la mitad del país, por supuesto que es antidemocrático. Tratar de callar a casi la mitad del país que piensa distinto es evidentemente un retroceso en este país, y hoy tenemos una ciudadanía fuerte, vibrante, inteligente, que escribe en las redes sociales, que participa, que sale a marchar, que demuestra que por supuesto hay visiones distintas. El mundo está polarizado, nuestro país está polarizado, pero siempre hay que respetar al otro y hay que reconocer que el otro existe. Si desde el poder no se reconoce al otro, pues claramente hay una falta, primero, de democracia y segundo, de entendimiento de la realidad de nuestro país. Diputada, por otro lado, Morena intentó defender a las dos diputadas que salieron a ofender a las personas de la tercera edad, incluyéndome a mí, pero como que después se echaron para atrás. Añejo. Todo huele riquísimo. No, a ver. Pero a ver, en este caso, una de ellas argumentó pues, que era la libertad de expresión también, y trató de justificarlo así y salió peor. A ver, bueno, pues es claro que hay un reclamo social. Todos, si bien nos va y primero Dios, aspiramos a ser adultos mayores todos. A veces esa ruta se complica, llega una enfermedad y ni siquiera llegas a esa bendición de ser adulto mayor. Así es que yo diría hay que respetar a los adultos mayores. Primero hay que reconocerles, gracias a ellos y a todos los impuestos que han pagado durante muchas décadas es que este país funciona. Gracias a la experiencia que tienen, por supuesto es que se han construido instituciones. Gracias a las generaciones que nos han antecedido en estos espacios, por ejemplo, deliberativos, es que pues podemos tener una deliberación plural. Así es que yo creo que ya está el reclamo público, incluso pues yo diría hasta político, para este tipo de comentarios que claramente pues desde mi perspectiva no deberían de suceder. Si hubiera sido la oposición, alguien de la oposición lo hubiera linchado al triple. Pues ya sabemos cómo funciona, digamos, esta lógica comunicacional en términos de las preguntas que, por ejemplo, se hacen en las mañanas. Así es que yo lo que diría es, hay que reconocer a los adultos mayores. Yo en mi vida, de manera personal, el mayor referente que he tenido en mi vida es mi madre. Así es que, sin lugar a dudas, también eso habla de cómo cada quien se ha construido a lo largo de su vida y de lo que ha abrevado, de lo que ha aprendido y de lo que ha escuchado a lo largo de su historia. Presidente, quisiera preguntarle, hace unos días ya se marcó la ruta para la discusión del dictamen de ley de feminicidios. ¿Se va a buscar que se trabaje en conferencia con la Cámara de Diputados para agilizar su discusión? No hemos tenido ese acuerdo. Por supuesto que yo estoy absolutamente segura de que ambas cámaras tenemos una disposición positiva. Es un tema que además tiene iniciativas de distintos grupos parlamentarios presentadas también. Así es que si es en conferencia, habremos de acordarlo, y si no es, yo creo que tiene una ruta positiva, clara, digamos, de adición de posiciones ideológicas distintas, pero todas
sobre un mismo propósito, y es por supuesto detener los feminicidios, hacer que las mujeres puedan vivir de manera libre y que nadie se sienta con el derecho de asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer. Diputada, la diversidad de las audiencias ha sido uno de los temas que continúa también en la mañanera. Su opinión sobre estos puntos en los que también se ha dicho que se busca la censura, ¿cuál sería su punto de vista? Bueno, lo acabo de fijar como posición y es claro que no podemos desde los micrófonos públicos estigmatizar a los periodistas. Es necesario garantizar que los periodistas, los medios de comunicación puedan tener libertad de trabajar. En este país en donde lamentablemente la profesión, el trabajo de ser periodista se vuelve altamente riesgoso, no puede estar además violentado desde el poder público. Es obligado a hacer una reflexión nacional sobre cómo se conducen las personas con poder, llámesele municipal, estatal o nacional, en su relación con los medios de comunicación, porque los medios no son los enemigos son quienes delinquen, los enemigos son los cárteles, los enemigos son los feminicidas, los enemigos son los políticos corruptos, los enemigos son los políticos que se han juntado con los cárteles para hacerse más ricos y más poderosos. Si un periodista lo que hace es investigar y exhibir eso que sucede, no puede ser señalado, estigmatizado, incluso diría yo, orillado a la autocensura desde el poder. No es democrático, no está bien y no le ayuda a las y los mexicanos. Lo que les sirve a los ciudadanos es tener un periodismo fuerte, libre, objetivo. Gracias, muchas gracias.